De nuevo, agradecerles a todos, a la organización por haberme invitado. Lo único que lamento es no haber podido estar ahí con ustedes. La verdad que me hubiese encantado. Creo que es un evento de gran calidad y también con muchos amigos que tenemos ahí. Pero bueno, ya va a haber tiempo para compartir. Y agradecerles por invitarme a dar esta charla. Justo la semana pasada estaba hablando con otro amigo acá de Argentina que me decía, flaco, vas a tener que dejar de robar con esa charla, lo cual es cierto, porque es una charla que yo la he dado muchísimas veces, fue mi tema de tesis de doctorado. Lo que pasa es que siento que es una charla que nunca pasa de moda, todos los días se va actualizando un poco y sobre todo porque es un tema que no deja de estar de moda porque es un tema que no está resuelto. El enfoque de la charla es hablar un poco de un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma que no se está dando en el mundo, entonces por eso digo que no pasa de moda. Básicamente la charla es sobre recepción ileocecal temprana para pacientes con enfermedad de Crohn y vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Este, obviamente hay que aclarar que esta charla es sobre la afectación ileocecal, que si bien estamos hablando acá de pacientes con una afectación muy corta a nivel ileocecal, estos pacientes son la mayoría de los pacientes al diagnóstico. Es la ubicación más frecuente que se da en hasta dos tercios de los pacientes y por eso este tipo de pacientes lo hace una población tan asequible para estudio y también tan asequible para discutir. Y cuando nosotros vemos cuál es el estándar de tratamiento para este tipo de pacientes hoy, y nosotros vamos a las guías y lo discutimos y todo, nosotros vemos que, y esto ya lo había dicho Juanpi en unas charlas, este tipo de pacientes, el estándar de tratamiento es una primera línea con esteroides tópicos y con más o menos tiopurinas. Cuando falla en esa primera línea de tratamiento, se le puede ofrecer algún biológico, después algún otro biológico, toda la línea de tratamiento médico de segunda línea que tenemos. Y la cirugía solamente está indicada para pacientes que tienen complicaciones, ya sea estenosis fibróticas o fístulas, o pacientes que ya han fallado toda la línea de tratamiento y ya no hay nada más para darle, entonces, ahí es donde nosotros llamamos al cirujano. Y esto es un poco lo que, como digo, lo que dicen las guías. Juanpi ya mencionaba las guías más importantes que nosotros usamos y cuando uno va a las guías, básicamente hay que darle tratamiento médico hasta que se demuestre lo contrario y solamente hay que llamar a los cirujanos o ofrecer el tratamiento quirúrgico cuando ya tiene una enfermedad demasiado complicada o resistente a toda la medicación, lo cual tiene sentido, pero a su vez acá estamos hablando con pacientes con una afectación muy corta a nivel ileocecal. Y como decía, esto en realidad tiene toda la lógica del mundo, porque hay un montón de estudios que han demostrado que el tratamiento médico para este tipo de pacientes con enfermedad de Crohn y con actividad inflamatoria funciona muy bien. Y hay un montón de estudios randomizados controlados, mayormente sponsorizados por la industria, que han demostrado que todos estos agentes de primera y segunda línea para pacientes con actividad inflamatoria funcionan muy bien. Entonces, de alguna manera se cuestiona el rol de la cirugía. Tenemos ese dogma histórico con la enfermedad de Crohn, que es que a los pacientes con enfermedad de Crohn no hay que operarlos porque uno le puede generar un intestino corto, por un montón de cosas que han hecho que la cirugía sea una mala palabra en este tipo de pacientes. Y después, obviamente, está ese pensamiento mágico, que es que no importa si el paciente está demasiado complicado, si el paciente entra por guardia, que igual el equipo quirúrgico va a venir y va a resolver todo y no va a pasar nada. Y este pensamiento mágico es un pensamiento mágico que se da a nivel mundial, ¿no? Esto es lo que nosotros le decimos a los pacientes, o por lo menos lo que los pacientes reciben cuando son diagnosticados con esta enfermedad. Fíjense que es un panfleto para pacientes de una de las organizaciones más grandes del mundo relacionadas con pacientes con cronicolitis. Y fíjense lo que dice sobre la cirugía, que es una cirugía que debería ser considerada un último intento, que es una situación estresante para los pacientes, que sirve solamente para aliviar las complicaciones de la enfermedad y que si te vas a operar de enfermedad, te vas a operar por enfermedad de Crohn, que hay que preservar la mayor cantidad de intestino posible, básicamente metiéndole al paciente ya que probablemente si te operas vas a quedar con un intestino corto. Obviamente, este es el marketing que nosotros recibimos como cirujanos y es un marketing tremendamente negativo. Pero obviamente hay que pensar también que no todo lo que brilla es oro. Lo primero es que tenemos un paciente enfrente y cuando nosotros le damos tratamiento médico al paciente, muchas veces tratamiento médico crónico, que requiere múltiples controles en el hospital, que requiere que el paciente vaya al hospital a hacerse los controles, a recibir infusiones, eso le altera un montón la calidad de vida. Y obviamente también sabemos, nosotros como cirujanos sobre todo,
que ha sido ampliamente demostrado que la cirugía por complicaciones de la enfermedad de Crohn es una cirugía tremendamente mórbida, tremendamente compleja y que es mucho más compleja que operar a un paciente con cáncer. Y los resultados de esto, obviamente y consecuentemente, son peores que operar pacientes no complicados. Después está, obviamente, el tema de cuánto sale el tratamiento médico. El tratamiento médico, y sobre todo con drogas de segunda línea, sale millones de dólares por año. Por cada paciente tiene un costo elevadísimo. Muchas veces son tratamientos crónicos que hay que dárselo durante mucho tiempo. Y esto puede no ser un problema en Estados Unidos o en países de altos ingresos, pero nosotros que vivimos en países donde la economía siempre es un problema y los sistemas de salud están constantemente quebrados, tenemos que pensar en el costo de estos tratamientos porque muchas veces muchos pacientes o, perdón, muchas obras sociales en nuestro caso no lo quieren cubrir. Y después está el tema de que tenemos tratamiento médico y es cierto que cada vez tenemos más, pero no tenemos infinita número de tratamiento médico para este tipo de pacientes. Y nosotros sabemos que en estos pacientes el tratamiento de primera y de segunda línea va perdiendo eficacia con el tiempo. Los pacientes estos muchas veces son diagnosticados a una edad muy temprana, ya entre los 20 y los 30 años, y si nosotros usamos todo el tratamiento médico que tenemos a mano y generamos resistencia contra ese tratamiento a los 20 o 30 años, ¿qué vamos a hacer con el paciente cuando tenga una recaída de su enfermedad a los 40 o a los 50 años? No vamos a tener con qué darle. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si nosotros tenemos en cuenta acá que estamos hablando de una afectación puramente ileocecal de 15 y 30 centímetros, es decir, una afectación muy corta, y le estamos dando todo el tratamiento que nosotros tenemos para tratar ese tipo de afectación nada más, es básicamente el mismo efecto que nosotros podríamos tener de intentar matar una hormiga con una bomba atómica. Y, digamos, para seguir asentando este punto, y para nosotros que somos cirujanos, este es nuestro día a día con pacientes con enfermedad de Crohn. Y Juanpi lo decía claramente en las charlas anteriores. Esto es lo que nosotros nos enfrentamos hoy en quirófano cada vez que tenemos que venir a operar uno de estos pacientes. ¿Por qué? Porque las guías dicen que nosotros solamente tenemos que operar pacientes complicados. Y vamos a operar este tipo de pacientes y esto es lo que nos encontramos. Abscesos intermedios, tumores inflamatorios, nadie sabe qué está pasando, los planos embriológicos ya no existen y tenemos que intentar resolver esto de forma mínimamente invasiva porque son pacientes tremendamente deteriorados que con una cirugía, con una laparotomía amplia, qué sé yo, obviamente les va a costar ¿no? muchísimo más. ¿Y toma alguna medicación todos los Entonces, días? sí, toma medicación todos los días, estos pacientes cuando no se Las operan. instrucciones que me han mandado de Este, acá, la presión y esas cosas, toma. No, 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 presión no. no. ¿Qué toma Espera que todos lo los voy días? a silenciar. Si alguien lo puede silenciar desde la administración, ahí está. Bueno, y, perdón, lo que les decía, que puedo volver acá, lo que les decía es, si nosotros queremos preservar intestino, y nosotros decimos este paciente fue diagnosticado con enfermedad de Crohn limitada a la región ileocecal y no hay que operarlo porque hay que preservar el intestino, claramente cuando nosotros esperamos a que el paciente esté complicado, lo que logramos es el efecto contrario, que es que se generan estos tumores inflamatorios que nos obligan a hacer restricciones amplias, que lo único que no hacen es preservar el intestino y además muchas veces los pacientes terminan con una ostomía de necesidad y aún haciéndolo de forma mínimamente invasiva con una laparotomía amplia. Se ve que debe haber mucha gente en el mundo pensando lo mismo que yo y lo mismo que estamos discutiendo acá, porque cada vez hay más editoriales planteando y pensando que quizá este tipo de pacientes nosotros deberíamos operarlos antes. Y cuando nosotros hablamos de cirugía temprana y de operar antes los pacientes, hay distintos conceptos. El primer concepto que se ha intentado establecer es que cuanto antes nosotros los operemos a los pacientes desde el diagnóstico, es mejor y a los pacientes les va a ir bien, les va a ir mejor. Y la realidad es que hay trabajos que han encontrado algunas evidencias en favor de esto. Lo que pasa que esta estrategia lo que no contempla es que hay un montón de pacientes también que van a ser diagnosticados a una edad muy temprana, con una afectación muy corta, y que van a pasar años sin requerir un tratamiento quirúrgico y tampoco van a requerir escalar la medicación. Entonces, este concepto solo es difícil de aceptar como cirugía temprana. El segundo concepto es el concepto de no haber recibido biológicos para considerar que el paciente se está operando de forma temprana. Y el estudio más paradigmático de esto, que es el que nosotros conocemos un montón, que es el estudio LYRIC,
planteó que la cirugía podía ser ofrecida como una alternativa de infliximab como primera línea de tratamiento y demostró que la cirugía en este tipo de pacientes era por lo menos equivalente al tratamiento médico en términos de resultados, en términos de calidad de vida y costo. Y esto es lo que motivó un poco que las guías ECO se plantee esta posibilidad de operar a los pacientes de forma temprana. Lo que pasa que, de nuevo, esto no contempla una cosa, que es que estaríamos diciendo que si el paciente ya recibe una primera línea de tratamiento de segunda línea, entonces ya sería tarde para operarlo. Y esto como concepto único para decir si es tarde, me parece que se queda corto. Por esta razón, yo, mi planteo con respecto, por lo menos lo que yo pienso con respecto a lo que es una cirugía temprana, es que la verdadera diferencia nosotros la vamos a encontrar si el paciente está operado no por complicaciones de la enfermedad, es decir, no por estenosis fibróticas o fístulas, sino por actividad puramente inflamatoria luminal. Y este es el concepto que a mí más me gusta porque es un concepto dinámico que puede incluir pacientes que han recibido no una línea de biológicos o que pueden haber sido diagnosticados la semana pasada o pueden haber sido diagnosticados hace 20 años y aún así ser operados de forma temprana. Y ahí es donde se plantea lo que discutíamos con Juanpi en la charla anterior, que es cómo definimos que el paciente tenga actividad inflamatoria y no complicaciones. Bueno, esto se basa mucho en la enteroresonancia. No voy a extenderme más sobre esto, pero uno con la enteroresonancia más que nada puede saber si el paciente tiene inflamación y en ese caso definir que el paciente no tenga complicaciones y por ende pueda recibir una cirugía de forma temprana. Y nosotros, usando este concepto de cirugía temprana, hicimos varios estudios. Este es el primer estudio que se hizo acá en Latinoamérica. Participaron varias personas, incluido Juanpi que está ahí, incluido el Hospital Británico también. Y básicamente lo que comparamos fue cómo le fue a los pacientes que se operaron por afectación luminal, o sea, nuestro concepto de cirugía temprana, versus los que se operaron por complicaciones, ya sea por estenosis fibróticas o por fístulas. Y podemos ver acá que la gran mayoría de los resultados a corto plazo, obviamente, fueron mucho mejores para los pacientes que se operaron sin complicaciones. Y cuando digo que esto es lógico, sí, es cierto, es lógico y uno lo hubiera esperado, pero está bueno poner números atrás del pensamiento y la hipótesis que uno tiene. Secundario a este trabajo, que tenía un N de pacientes alto para nosotros, pero tal vez no tan alto para el mundo, quisimos seguir trabajando sobre esta idea y por ende llamamos a varios cirujanos de distintos hospitales del mundo, centros de referencia, como para ampliar el N de pacientes y seguir trabajando sobre esta idea y ya no solamente incorporar resultados a corto plazo, sino también poner evidencia sobre resultados a largo plazo. Fíjense que juntamos más de 2.000 pacientes usando este mismo criterio, separando a los pacientes en grupo de aquellos que fueron operados por afectación luminal versus aquellos que fueron operados por complicaciones. Y hicimos algunos manuscritos. El primer manuscrito se basaba en comparar los resultados a corto plazo, que en ese sentido era un estudio muy parecido a lo que se hizo en Surgicron, que era, bueno, como digo, comparar resultados de pacientes operados por afectación luminal versus operados por complicaciones, y fíjense lo que encontramos. No hubo prácticamente ningún resultado posoperatorio y preoperatorio que no fuera estadísticamente significativo en favor de operar los pacientes de forma más temprana. Prácticamente, fíjense, ninguno de los resultados que nosotros evaluamos no fue estadísticamente significativo a favor de la cirugía temprana, y esto es un dato para mí súper categórico porque uno hubiera esperado encontrar algunas diferencias, no todas las diferencias. Y podemos ver otras cosas que es también la parte preoperatoria, que es un poco lo que yo les decía. Fíjense, en los pacientes operados de forma temprana prácticamente tienen mucha menos anemia, se operan con niveles de albúmina prácticamente normales en la mayoría de los casos. No hay diferencias entre el tiempo de diagnóstico a la cirugía. Esto destierra un poco el concepto de que la cirugía temprana debería ser considerada desde el diagnóstico a la cirugía. Obviamente los pacientes operados de forma temprana prácticamente no tienen cirugías urgentes, lo cual es una sorpresa para pacientes con enfermedad de Crohn. Y tampoco hubo diferencias en el número de biológicos que recibieron los pacientes antes de la cirugía entre los dos grupos, desterrando otro concepto que es el concepto líric. Fíjense que los pacientes prácticamente no necesitaron optimización nutricional antes de operarse en el grupo de cirugía temprana.
Y después lo que hicimos para seguir ahondando en este concepto fue tomar solamente la cohorte de pacientes que se habían operado de forma temprana, que eran 211 pacientes, para ver realmente cómo les había ido a los pacientes en el corto y en el largo plazo. Y de vuelta volvemos a ver lo mismo. La gran mayoría de los pacientes se operan en condiciones óptimas de cirugía y prácticamente no requieren corticoides, no están expuestos a corticoides en el preoperatorio. La mayoría de estos pacientes no tuvieron pérdida de peso en el preoperatorio, no requieren optimización nutricional y de vuelta, todo esto es una sorpresa cuando estamos hablando de pacientes con enfermedad de Crohn. Uno esperaría que estos pacientes estuvieran mucho más deplesionados porque es a lo que nos acostumbraron las guías, a operar pacientes que están destruidos, básicamente porque siempre esperamos a que los pacientes estén demasiado complicados para ofrecerles la cirugía. Y fíjense lo que pasa cuando uno opera a los pacientes cuando no tienen complicaciones. La gran mayoría de los pacientes se pueden operar por vía laparoscópica, la gran mayoría de los pacientes reciben una anastomosis primaria, la fístula anastomótica es solamente del 3%, esto es casi equivalente al cáncer. La mayoría de estos pacientes no requieren hospitalizaciones prolongadas, tienen una baja tasa de complicaciones, básicamente, muy importante, no se mueren, y muy importante, quizá lo más importante de todo, que si nosotros queremos preservar intestino, lo mejor que podemos hacerlo es operarlo antes que tengan complicaciones de la enfermedad, porque la media de resección de intestino en estos pacientes es de 25 centímetros, o sea, prácticamente nada. Y cuando miramos a largo plazo qué pasa con estos pacientes, vemos estas curvas. La curva a la izquierda ustedes ven que la gran mayoría de los pacientes no tienen recurrencias quirúrgicas a los 10 años, pueden tener alguna recurrencia clínica o endoscópica y sin embargo con tratamiento médico se puede tratar perfectamente. Y algún gastroenterólogo me discutiría esto y me diría, no, bueno, pero seguramente los pacientes recibieron biológicos. Por eso en la curva de la derecha ustedes pueden ver una curva hecha en pacientes que no recibieron profilaxis y no recibieron biológicos después de la cirugía y podemos ver que la curva es prácticamente igual. Y ya para terminar, fíjense lo que pasa cuando en un hospital se toma como conducta considerar la cirugía de forma temprana para todos los pacientes. Esta es la experiencia de un hospital donde yo estuve en Dinamarca mucho tiempo, donde los gastroenterólogos mandan a operar a los pacientes cuando tienen afectación luminal. Y lo que encontramos en este hospital es que las diferencias entre pacientes complicados y no complicados son prácticamente nulas. Fíjense lo que son los gráficos, hay muchísima menos diferencia y eso quiere decir que aun cuando el paciente se opera por complicaciones de la enfermedad, esos pacientes no están tan complicados. ¿Por qué? Porque se considera la cirugía en todo momento como una alternativa terapéutica. Así que para concluir, a mí siempre me gusta decir que esta charla no es una charla para pelear, tampoco es una charla para generar un cambio de paradigma y generar que la cirugía debería ser el gol estándar y ofrecida para todos los pacientes. Me parece que la idea que yo quiero traer de esta charla se resume en este gráfico, donde básicamente lo que nosotros planteamos es que los pacientes deberían ser presentados en comité multidisciplinario desde el diagnóstico y no como pasa ahora que se presentan solamente cuando se está considerando la cirugía por complicación de la enfermedad o por falta de otro tratamiento para darle. Creo que si uno discute los pacientes, sobre todo estos pacientes con afectación corta ileocecal, desde el diagnóstico y le ofrece al paciente que la cirugía es una alternativa terapéutica buena, comparado también con la medicación, el paciente puede elegir recibir medicación igual, pero aún así la cirugía hay que seguir charlándola en todo el contexto de la enfermedad. Y hay que dejar de pensar en la cirugía como algo malo, porque ya demostramos que tiene excelentes resultados, y empezar a ofrecerlo como una verdadera alternativa terapéutica. Cierro con esto, un gastroenterólogo y un cirujano llegando a la misma conclusión, y lo cual siempre es raro cuando se trata de enfermedad inflamatoria intestinal, que es que no importa si el paciente recibió medicación o no recibió, no importa el tiempo del diagnóstico de la cirugía, lo que importa es ofrecerle una cirugía a tiempo, y esto quiere decir que el paciente no esté demasiado complicado para que la cirugía pueda tener un resultado óptimo para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La verdad, excelente la charla. Contagiaste un tema que es difícil para nosotros los cirujanos y bueno, te agradecemos un montón. Bueno, del auditorio, ¿algún comentario, pregunta que quieran hacerle a Nicolás?
Adelante, Marcelo. Sí, Nico, ya he escuchado la charla varias veces, siempre me terminas convenciendo y convences también a los gastroenterólogos nuestros que ahora se envalentonan y nos mandan los pacientes para que lo operamos precozmente. Pero claro, también se te genera, y ahí tenías el comentario ese de Fesa Ramsey que es la opinión válida realmente. Cuando tenés un tipo con la experiencia que tiene y que te marca ese tuit, es espectacular. Este, Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo le planteás vos una persona joven, 24, 25 años, viene con tratamientos múltiples, no tiene una enfermedad fitulizante, tiene una estenosis cortita, no le da muchos síntomas, por momentos es algo inflamatorio, o sea, tiene poca sintomatología, embarcarlo en una cirugía? No es fácil de convencer. ¿Por qué? Porque además el discurso fue siempre intentar el tratamiento médico a lo que dé. Entonces, esa discusión me parece que es el mensaje que nosotros tenemos que dar como grupo, desde la parte de la gastroenterología y la cirugía, este, como tener una herramienta para explicarle al enfermo que es mejor operarlos en determinados momentos y no tardíos, cuando ya empieza todas esas resecciones multiviscerales y que ya la cirugía se transforma en otra cosa. Y cuando vos podés pasar por la mínima invasividad y después tenerlos sin tratamiento de mantenimiento o a bajas dosis con tratamiento de mantenimiento, realmente la calidad de vida de los enfermos mejora mucho. Pero a mí, más allá que la escuché 1000 veces, la charla me sigue gustando. Pero Marce, yo te voy a hacer un pensamiento alternativo fuera de la caja. ¿A vos no te parece que un paciente de 22 años con una afectación corta ileocecal que falló a una primera línea de tratamiento y tiene que ser citado al hospital para recibir infusiones de infliximab cada 15 días, cada 30 días, no es mejor, o perdón, no le va a resultar mejor si le damos obviamente la verdad y no el discurso sugestionado, no le va a resultar mejor operarse y quedar libre de enfermedad y libre de tratamiento? Yo he operado pacientes de 22 años con que fallaron la primera línea de tratamiento y el gastroenterólogo me lo mandó antes de ofrecerle una línea de biológicos para hacer una cirugía. Y uno le hace una cirugía. Este tipo de pacientes son pacientes no complicados que no requieren profilaxis, lo muestran las curvas, y al paciente le vas a hacer ganar calidad de vida porque el paciente va a estar libre de enfermedad, no va a requerir controles más allá de venir a la visita con el cirujano y gastroenterólogo cada poco tiempo. Para mí lo que vos decís justamente es el argumento para sí ofrecerle la cirugía y no ofrecérsela. Lo sé y estoy de acuerdo, pero no es fácil a veces de convencer. Ese es el Sí, 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 sí. Yo, un comentario, bueno, la charla ya la he escuchado, es excelente, te felicito, ya la he escuchado otras veces y creo que es contundente. Lo que sí agregar, no voy a agregar nada a esa charla que fue, redondeó el tema. Yo estoy en esa línea, estoy de acuerdo y creo la percepción que tengo, acá tenemos una colega gastroenteróloga especialista en inflamatoria, creo que la percepción que tengo que los gastroenterólogos también, sobre todo los que se han dedicado a inflamatorias, van en esa línea y un poco el secreto es yo por suerte trabajo en dos lugares que hay unidad inflamatoria, uno público y uno privado, y en general estamos en esa línea. Y creo que los argumentos que pusiste no los voy a reiterar, pero creo que son contundentes, pero creo que venimos alineados y creo que la línea va por ahí, o sea, el tema va por ahí. Y me da la impresión de que ahora seguramente opine la colega, pero tengo la percepción de que ellos están bastante convencidos en eso, por lo menos en la experiencia personal, que es cierto que en nuestro medio la experiencia no es muy importante, y yo en lo personal considero que para lo que es la realidad uruguaya tengo bastante experiencia, pero creo que vamos por ahí, sí. Te felicito, pues, excelente. Yo te hago un comentario ahí que es que creo que en esto hay que ser lo suficientemente disruptivo, pero hay que decir las cosas por su nombre, y no creo que sea el caso de Uruguay, pero creo que hay un tema con los gastroenterólogos, sobre todo en Estados Unidos, y no es casualidad que viendo el estudio multicéntrico que hicimos, en Estados Unidos tienen los pacientes más complicados. Hay un tema económico, y hay que decirlo, ¿eh? Digo, hay que decirlo en palabras porque hay que ser disruptivo para entender que hay una motivación de gastroenterólogos de ciertos países para no mandar al paciente a operar porque lo necesitan para dar biológicos por el cual tienen retorno y también porque los necesitan para los estudios clínicos. Y como los estudios con los pacientes con enfermedad ileocecal son los más frecuentes, entonces es una población en la cual esto, por ahí acá nosotros lo podemos hablar de igual a igual porque como digo, probablemente no pase en Uruguay,
pero sí pasa en los países más desarrollados, que es una pelea que hay que dar, porque el hecho de que no te manden los pacientes no responde a que crean que es mejor o no mejor darle la cirugía. Lo que pasa es que los pacientes literalmente los secuestran y te los entregan después cuando vos los conocés en la guardia. Y tampoco es menor entender que el lugar donde más cirugía temprana se hace es Dinamarca. Es un país donde absolutamente no hay ningún tipo de interés económico de los gastroenterólogos y los propios tipos te dicen, flaco, yo te lo mando a operar porque yo creo que al paciente le va mejor. No tengo idea si es así o no, bueno, ahora tienen los números en la mano, pero nosotros queremos que a los pacientes la cirugía, la resección ileocecal laparoscópica tiene muy buenos resultados, los pacientes quedan contentos, por eso te los mando. Hola Nico, te voy a meter la edad de vuelta por medio. Seguramente mucho de la historia de todo esto es que la cirugía abierta para la enfermedad de Crohn era para los gastroenterólogos una palabra muy macabra, porque el paciente quedaba con una mediana, con una transversa, cirugías enormes, se fistulizaban a veces después, entonces a cirugía jamás. Entonces todos esos trabajos que soportaban esto eran sobre la base de cirugías mucho más cruentas, cirugías mucho más en momentos más avanzados de la enfermedad. Cuando uno se pone en la cabeza de que la cirugía mini-invasiva ha traído un montón de beneficios para el paciente y el retorno del paciente a su vida habitual es mucho más rápido, evidentemente que es un paso que se puede dar o que creemos que se puede dar y se va a dar más allá del tema económico. Creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es curar una patología que tiene el paciente y no cronificarla cuando después la cirugía final es mucho más mórbida, mucho más agresiva e incluso con mortalidad. Entonces, tampoco te voy a decir que hacer una colectomía o una ileoseclectomía es una cirugía tonta y que es como operarse una apendicitis, pero en definitiva la mayoría de las veces pasa eso. El paciente se opera y a las 48, 72 horas podría estar para irse de alta. Entonces, no es una cirugía muy mórbida, no es una cirugía que tenga mortalidad elevada. Entonces, ¿por qué no ofrecerla si le vamos a acortar un periodo enorme de tiempo de tratamiento y un montón de gastos, no solamente para el paciente, sino para el sistema de salud? Ahora te voy a pasar con la Sí, gastroenteróloga para que te... estoy de acuerdo y Marce, y, digamos, un poco, digamos, las publicaciones que hicimos al respecto fue para poner los números atrás de la hipótesis, ¿no? Porque digo, a veces nosotros es muy latinoamericano, ¿viste? Pensar que todos los pacientes andan bárbaros, ¿viste? Che, sí, opera un montón y todo le va bárbaro. Bueno, en realidad había que poner números atrás y decir, bueno, ¿cómo es realmente esto? Cuando vos operás a un paciente de querelo secal, que es un paradigma nuevo en la hora de un paradigma nuevo en la era de la laparoscopía. Bueno, los resultados son estos. 3% de fístula, cero mortalidad, digo, hoy tenés resultados excelentes que demuestran que se lo podés ofrecer y es un poco para mí los estudios que le tenés que mostrar a los pacientes. Bueno, lo primero de decir, Nicolás, es que es muy bueno venir a la vereda de enfrente. Creo que esto que planteas de la gastroenterología y las nuevas terapéuticas, etcétera, son una presión enorme. Sobre todo en otros contextos que los nuestros. Entonces, es interesante escuchar lo que estás diciendo. Dicho eso, y que no es nuestro contexto, yo creo que cada vez estamos más planteándolo. Ese es el tema, traer al consultorio la cirugía como una opción, no como la última opción, no como la peor opción, no como la opción, sino como una opción, que hay momentos donde es un buen planteo y momentos donde de repente no es el planteo. Creo que estamos trabajando para eso, creo que nos tenemos que ir poniendo de acuerdo cuáles son los pacientes que nos parecen los mejores, cuáles, o sea, pero eso va a ser en conjunto. Y lo otro que tengo que decir es que en realidad ese paciente va a tener que volver, porque esa parte, ¿no? Nosotros no tenemos mucho ese tema del seguimiento, ¿no? De este paciente. Entonces, la realidad es que este paciente va a tener que volverse a hacer una endoscopía. Eso era lo que quería decir. Nos resulta difícil que el paciente quiera una cirugía. Como vos decís, creo que tiene que ver con el tipo de cirugía que de repente antes se planteaba. Eso hoy ha cambiado. Pero
también hay que decirle que no se le acabó ahí la enfermedad. Que va a tener que volver, que ese paciente hay que hacerle un root hertz a los 6 meses, 1 año. Entonces, es como que sí, darle todas las ventajas, pero también decirle que no es el cierre de su enfermedad e irse, porque va a tener que volver y muchos de ellos, muy probablemente, va a haber una recurrencia, o bueno, un número, va a haber una recurrencia, pero también estamos difiriendo años de tratamiento inmunosupresor que como vos decís, no es, es finito, etcétera, ¿no? Sí, yo coincido con vos totalmente. Y por eso, viste, yo cuando cierro la charla trato de dar claramente ese punto de vista. Yo no vine acá a plantear que hay que operar a todos los pacientes. No lo voy a hacer nunca, porque me parece que la evidencia no lo demuestra y que el tratamiento médico tiene un resultado excelente. Lo que pasa es que vos planteaste un punto que es muy importante, que es hay que considerar la heterogeneidad de los pacientes y Juanpi lo dijo en la charla anterior, el tema de la adhesión con el paciente, porque vos de repente vas a tener un paciente que la mamá se murió en una cirugía y te va a decir, flaco, yo no quiero operarme bajo ningún concepto por esta experiencia que tuve, y después por ahí tenés un paciente que se sigue con vos en Montevideo y vive en el Chuy y tiene que hacerse infusiones de infliximab cada 15 días y tiene que irse o desde el campo, de donde sea, que es nuestra realidad, digo, nosotros tenemos muchos pacientes que son del interior y que tienen que ir a hacerse la infusión cada 15 días o 1 vez por mes y que te dice, che, mirá, yo necesito algo más definitivo porque no puedo estar viviendo todos los meses. Bueno, para esos pacientes por ahí es una mejor alternativa a la cirugía, siempre considerando lo que vos ya dijiste que es muy importante, que es van a requerir una endoscopía igual que los otros pacientes. Y el RUTGED hay que hacerlo igual y el seguimiento hay que hacerlo igual. Simplemente que no van a requerir tratamiento médico. Eso es lo único, la única diferencia.